Mensaje 4 de mayo de Gracias por este culto, 2025. por tu bendición. Pastor de Armonía. Sigue ministrando a tu Hermano iglesia, a tu José. pueblo, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Abre las ventanas de los cielos, derrama tu gloria, que tu palabra caiga en buena tierra y que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, me presento delante de ti para que hagas mi boca, mi lengua como pluma de buen escribiente, a fin de que pueda ministrar tu palabra con cordura, a fin de que pueda ministrar tu palabra con legalidad, donde tu palabra, Señor, sea glorificada en medio de tu pueblo. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, toda la gloria. Fuerte el aplauso al Señor. Amén. Amén. Qué bien, hermanos. Gracias al Señor, que con este día tan desapacible, pues muchos sin trabajar, hemos estado sin trabajar, otros, en fin, se han mojado mucho en el mercado, los que han ido, pero aquí está la iglesia, hermanos. La iglesia no depende del tiempo, depende de Dios. Es que hay cristianos de temporadas, cristianos solo cuando sale el sol. Pero aquí no. Aquí necesitamos al Señor y hemos comprendido que dependemos de Él. Bueno, vamos a hacerlo no muy largo. Voy a continuar con el tema del domingo. Es un tema, Romanos capítulo 1. Yo dije el domingo pasado que tengo para 3 exposiciones, o a lo mejor alguna más, seguramente alguna más, porque es un tema muy amplio. Os he ministrado, os he enseñado el domingo pasado, acerca de lo que es el Evangelio, pero hacemos un poquito de recorrido y ya entramos en la continuación del tema. Escuchar, hermanos, la palabra de Dios, toda palabra es buena, es de Dios, pero hay mensajes que son más necesarios que otros en momentos puntuales. Y mi intención, hermanos, es que la iglesia, aunque tenéis aquí buenos predicadores y hombres de muchos años, con capacidades, siempre lo digo, pero creo, hermanos, que mi cometido en la palabra es llevar a la iglesia a un paso más de crecimiento, de desarrollo en el mensaje. Así que vamos a continuar. Y el domingo pasado hablábamos de Romanos capítulo 1 y verso 16, que decía: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hablábamos que era el poder de Dios. Que otro texto decía: la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Y después Pablo, cuando es tirado en el suelo y él dice: quítame este aguijón, rogó a Dios 3 veces, pero el Señor le dijo: no te lo quito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es el poder de Dios? La cruz es locura, pero para nosotros poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Por lo tanto, lo que le estaba diciendo a Pablo: mi poder, mi Evangelio, mi palabra se perfecciona en tu debilidad. Dios quiere salvarnos, hermanos, y utiliza el Evangelio, porque el Evangelio es buena noticia. Y Dios revela su amor a través del Evangelio. Escuchar que vamos a entrar rápido. Dios revela su amor a través del Evangelio, pero Pablo, cuando presenta el Evangelio, no comienza por el amor de Dios. Ángel. Cuando Pablo quiere explicar el Evangelio, no comienza por el amor, comienza por su ira. Y si os recordáis, hablábamos de que a veces, hermanos, nos hemos equivocado hasta en evangelizar. No hemos sabido, sálvase quien pueda. Porque hemos presentado el Evangelio: Dios te ama, Dios está contigo, que Dios arregla tu matrimonio. Vale, que sí, pero hermanos, que ese es el Evangelio de la gracia, pero dice que Jesucristo vino, la gracia y la verdad. No podemos ministrar la gracia sin la verdad y la verdad sin la gracia. Dios te ama, claro que es verdad. Que Dios puede arreglar tu vida, claro que es verdad. Pero hemos presentado el Evangelio diciendo: Dios te ama, ven a Cristo, Él está contigo. Y hemos presentado a un Dios que, claro, la gente no se da cuenta y dice: bueno, pues ya iré mañana, ya le aceptaré, ya iré al culto, ya me entregaré. Porque no le hemos puesto la palabra diciéndole: estás condenado bajo juicio si no te arrepientes. Y después presentarle el Evangelio. Hemos presentado, hermanos, la gracia, pero no la verdad. La gracia es, sí, que Dios te salva, que Dios está contigo, que Dios te arregla la vida. Esa es la gracia. Pero ¿y la verdad? La verdad es que fuera de Cristo estás condenado.
La verdad es que si no te arrepientes te vas al infierno. Y cuando Pablo nos enseña a presentar el Evangelio sobre la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se lo manifestó, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. De modo que las cosas son entendidas por lo que fue hecho. Y dice Pablo, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa. La creación, la revelación general, hermanos, habla del poder, de la existencia de Dios. No hay ateos que se puedan poner en el día del juicio y digan, yo no sabía nada, porque la misma creación habla del poder, de la gloria y de la existencia de Dios. No hay excusa. Queda convicto de pecado el hombre. Ahora, fijaros bien, y entramos. Y ahora dice, porque habiendo conocido a Dios por medio de la revelación general, la creación, no glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se encendieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imagen de semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahora dice, por tanto, entramos en el mensaje. Por tanto, Dios los entregó a la impureza, a las pasiones, a las concupiscencias de sus corazones. Dios los entregó para deshonrar sus cuerpos entre sí. Verso 26. Por esta causa Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Ya dije, hermanos, que la Biblia es más limpia que yo, y si lo dice la Biblia lo puedo decir yo. Por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las relaciones en contra de naturaleza. Verso 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Hay 3 entregas judiciales. Escuchar bien. La Biblia dice que Dios entrega 3 entregas judiciales. Dice, Dios les entregó a la concupiscencia de sus corazones. Verso 24. Verso 26. Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Verso 28. Dios les entregó a una mente reprobada. Es decir, hermanos, es una escalera descendiente. El pecado no se sacia. El pecado te va hundiendo, te va hundiendo, te va hundiendo. Es una escalera en descenso. Dice que la concupiscencia de los corazones desembocan en pasiones vergonzosas. Y las pasiones vergonzosas desembocan en una mente reprobada. Ahora bien, dice que Dios les entregó. ¿Cómo es que les entrega? ¿Qué quiere decir, Paco, que Dios les entrega a la concupiscencia de sus corazones? Que Dios les entrega a pasiones vergonzosas y que Dios les entrega a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir que Dios les entrega? Quiere decir, hermanos, que Dios quita el poco freno moral que les queda. Dios quita el freno moral para que el hombre desemboque en sus propias pasiones, en sus propios deseos, en sus propios pecados. Dios quita el freno, hermanos. Es como un caballo que vosotros sabéis más que yo de bestias. Te montas en un caballo que hace días que no sale de la cuadra, te montas en él y el caballo quiere ir por los linderos, pero tú con el bocado le sujetas y le estás sujetando y el caballo tira para un lado, pero tú con las riendas y el bocado le sujetas, pero el caballo quiere, el caballo va. Pues lo que hace el Señor, hermanos, es que está sujetando al mundo con ese freno moral y Dios está sujetando con ese bocado, pero llega el momento que el hombre tan obstinado, con el deseo de pecar, con el deseo, hermanos, de hacer cosas que no convienen, con la concupiscencia de sus corazones, como el hombre es como ese caballo que quiere ir, pero Dios le sujeta. Llega el momento que Dios quita el bocado, Dios quita el freno moral y el hombre va a su propia destrucción. Y hermanos, cuidado, porque eso es un juicio. Mirad, hermanos, cada entrega, esta palabra es muy seria y muy fuerte para el hombre que practica y vive en el pecado. Cuando Dios quita el freno moral, eso es un juicio de Dios, para que desemboque el hombre en su propia concupiscencia de pecado. Hermanos, Dios nos restringe de pecar.
Pero cuando Dios quita ese freno, el hombre actúa como un caballo desbocado. Esa es la naturaleza del hombre. Que no te pienses que eres bueno, ni yo tampoco. Que es la gracia de Dios en nosotros. Que si la gracia de Dios no estuviera en nosotros y el Espíritu Santo redarguyéndonos, sujetándonos y habilitándonos, hermanos, nosotros mismos nos quedaríamos sorprendidos de... Pero si es a veces siendo así, hermanos, buscando a Dios, estando en la iglesia, estando en comunión, y a veces nos sorprendemos de nosotros mismos porque tenemos reacciones que no sabíamos que estaban ahí. Y orgullo escondido que tenemos que a veces sale. Pero mirar qué cosas, hermanos. Mirar qué frase. Dios les entregó, Dios les entregó, Dios les entregó. Quita el freno moral. Cada vez, hermanos, que Dios dice les entregó, es un trozo de tierra que cae al ataúd del pecador que no se arrepiente. Lo voy a repetir, que es muy fuerte esta frase, pero tengo que decirla, hermanos. Que sé que he estado predicando este tiempo de la doctrina del Espíritu Santo, de la llenura, de esto y de lo otro, y habrá más mensajes. Y después también, si Dios quiere, hermanos, culminaremos hablando de la gracia. Pero tengo que hablaros del pecado. La iglesia necesita ser santa. No podemos, hermanos, vivir a nuestra manera y a nuestra forma. No podemos vivir en un sistema y ya está. Somos gitanicos, estamos en España, en Filadelfia, en la iglesia de Armonia. Venimos, nos escondemos detrás de las administraciones, con eso calmamos nuestra conciencia. Venimos de cuando en cuando al culto, pero después tengo una vida desordenada y llena de pecado. Y necesitamos, hermanos, que Dios nos ayude a corregir nuestras vidas, porque estamos en el tiempo que no podemos jugar. No voy a rehusar en predicaros todo el consejo de Dios. Y, hermanos, cada entrega es un trozo de tierra que cae sobre el ataúd del pecador que no se arrepiente. Y tengo que deciros, hermanos, hay una gracia común. ¿Qué es la gracia común? Mirad, ¿qué es la gracia común? La gracia común, hermanos, es que Dios es bueno y reparte bendiciones sin tener en cuenta la relación del hombre con Él. Hay una gracia que es común. Dios derrama su gracia porque uno de sus atributos es la gracia. Y Dios derrama su gracia sobre el hombre sin tener en cuenta, hermanos, la relación del hombre con Él. Y ahora os los voy a explicar bien. Mirad, podemos distinguir en dos tipos de amor. En Dios podemos distinguir dos tipos de amor. El amor benevolente y el amor complaciente. Escuchar que esto no hay quien lo aguante. El amor benevolente, la Biblia dice, Dios es... A ver, la iglesia, Dios es amor. Su naturaleza, uno de los atributos de Dios es el amor. Y sabéis que no hay tensión en sus atributos, porque Dios es amor, es misericordia, pero es justicia, 100% justicia, 100% amor. Pero uno de sus atributos, hermanos, es que Dios es amor. Su naturaleza es amor. Por lo tanto, Dios ama con un amor benevolente a toda la creación. Porque su naturaleza es amar. Y Dios, como ama, ama a todos con un amor benevolente. ¿Y cómo es eso? La Biblia dice... Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, escuchar, todo don perfecto, toda buena dádiva, escuchadme bien. Cuando veis al hombre natural, al hombre pecador, al hombre impío, que tiene buenos detalles, que tiene buenas acciones, que hace buenas cosas, es por la gracia común, porque el hombre está, hermanos, depravado por el pecado. Por eso dice que toda buena dádiva y don perfecto desciende del Padre en las luces. Cuando vemos, hermanos, en hombres que tienen buenas cosas, buenas acciones, es por la gracia común. Porque el hombre ha sido afectado por el pecado de tal manera que en él no hay nada bueno. Cuando Dios me miró a mí, escuchadme bien, cuando Dios me miró y se asomó y vio mi corazón, cuando yo era inconverso y no conocía a Dios, se asomó, hermanos, y os podía contar muchas cosas, pero Dios, cuando se asomó y vio mi corazón, no dijo... Caray, qué buen hombre es este chaval, qué buenas acciones tiene,
qué buen corazón tiene. A este hay que salvarle, ¿eh? Hay que presentarle el evangelio. Este tiene buenas acciones. No, la Biblia dice: malo y engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y dice la Biblia: porque del corazón del hombre, ¿qué sale? Las envidias, los homicidios, los celos, las iras, las contiendas, los adulterios. Todo sale del corazón del hombre. Malo y engañoso es. Cuando Dios se inclinó y vio mi corazón, no dijo: a este hombre merece la pena, ¿eh? Tiene buen corazón, tiene buenas acciones. No. Cuando Dios se inclinó y vio mi corazón, vio una imagen desfigurada de su gloria. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero lo que vio en mí fue maldad, hermanos. Lo que vio en mí fue pecado. Aunque tú te creas que en el mundo eras buena persona, ¿qué va? Cuando Dios se arrimó, no había nada en ti que mereciera la pena. Fue su gracia quien te salvó. Fue su gracia quien te llamó. Fue su gracia quien te limpió. Fue su gracia quien te recogió. Que no había nada en ti que mereciera la pena. ¿Qué crees? Que Dios se mostró a ti, que te has salvado porque eras un buen gitanico. Que no había nada en ti que mereciera la pena, igual que en mí. Fue su gracia. Y mirad, hermanos, la gracia común es que Dios derrama la gracia común con bendiciones, tanto materiales, para todo hombre. Y lo vamos a ver. Mirad. Estábamos hablando del amor benevolente, que Dios ama por su naturaleza, pero hay un amor complaciente. Escucha que aquí entras tú. Aquí entras tú, ¿eh? El amor benevolente es que Dios es amor y como su naturaleza es amor, ama. Ama, sin tener en cuenta al hombre, ama porque es amor. Pero hay un amor complaciente. ¿Sabéis dónde está eso? Jesucristo, cuando es bautizado, aparece la voz de Dios en el cielo. ¿Y qué dice? Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda, no un poco, toda mi complacencia. Solamente Dios se complace en su Hijo. Solo hay complacencia en su Hijo. Pero ahora todos los que estamos en Cristo hemos sido unidos a Cristo en el cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo en su cuerpo. Corintios 12:13, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Hemos sido unidos a Cristo por la fe y por el Espíritu Santo colocándonos en el cuerpo. Y ahora los que estamos en Cristo, hermanos, los que estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, ahora Dios nos ama, no con un amor benevolente por su naturaleza, sino con un amor complaciente. Ahora se complace de ti y te ama con amor complaciente. Él se complace, Él se goza de amarte. ¿Sabes por qué? Porque estás en Cristo y al complacerse en Cristo se complace de ti, no por lo que tú eres, sino por lo que Él es, no por lo que tú haces, sino por lo que Él hace, no por lo que tú ganas, sino por lo que Él ha ganado. Ahora Dios te ama con amor complaciente. Dios se complace de ti. ¿Sabéis lo que es eso? El Dios que ha creado los cielos y la tierra, el Dios omnipotente, el Dios infinito, que cuando toque hablar de los atributos hablaremos de la infinitud de Dios. Hermanos, Dios es infinito. Un Dios infinito, soberano, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, que la tierra es el estrado de sus pies, ahora habita en tu corazón y te ama. Y no te ama con amor benevolente porque Él, su naturaleza es amor y te ama porque desprende amor. No, es que te ama complaciéndose de ti. Es que cuando tú le dices te amo, se complace. Es que cuando tú le adoras, se complace. Es que cuando toca las palmas, se complace. Por eso es importante cuando decimos apláudele a Dios, apláudele con el corazón porque Dios se complace. Cuando le dices te alabo, Dios se complace. Cuando le cantas alabanzas, Dani, coro, hermanos, Dios se complace. Es amor complaciente. Tú puedes amar al hijo del vecino y quererlo porque es un buen niño y quererlo mucho. Le conoces al niñico del vecino y lo quieres mucho y a veces le metes en casa y le das de comer con tus niños. Pero le amas pues con un amor benevolente porque es el hijo del vecino que le conoces de toda la vida. Pero con tus hijos, ¿cómo les amas a tus hijos? Qué diferencia de amor, ¿eh? Por eso en Dios podemos hablar de dos tipos de amor, el benevolente y el complaciente. Y ahora, hermanos, mirad lo que es la gracia común, que Dios ha derramado su gracia común. Dios ama por su naturaleza porque Dios es amor. Ahora, muchos dicen, ojo,
José, siervos de Dios, muchos dicen: Dios me ama tal y como soy. Estás equivocado. Dios no te ama tal y como eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. Dios me ama como soy, no. ¿Por qué te manda a arrepentirte? Si Dios te ama como eres, haz lo que quieras, vive como quieras. Dios te ama como eres. Y como te ama, vive como te dé la gana. Pero no, Él te manda a arrepentirte. ¿Por qué te manda a arrepentirte? Porque Dios no te ama como eres. Te ama a pesar de lo que eres. Pero mirad lo que es la gracia común. Mateo capítulo 5 y verso 45. Dice Jesús: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Eso es gracia común. ¿Veis? La gracia común de Dios. No gracia salvífica, sino gracia común. Mirad otro texto. Lucas 6:35. Dice Jesús: amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos recibir nada, y será vuestro galardón grande en los cielos, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno para con los ingratos y los malos. ¡Ja! Y tú no quieres hablar con el otro porque resulta que es un, qué sé yo, y dice que Él es bueno con los malos y con los ingratos. ¿Te das cuenta la gracia común? Él es bueno con quién, contigo, sí, pero con el malo también. ¿Os dais cuenta la gracia común? Mirad, Hechos 14:17 dice Pablo: bien el Señor no nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Se lo está diciendo a gente pagana que adoraban a Artemisa, a Diana, en un templo pagano. Salmo 145:9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Todas, no unas pocas. Su misericordia está sobre todas sus obras. ¿O qué? ¿Te enfadas porque Dios es bueno con los malos? ¿No te gusta que Dios trate con benignidad con aquellos que son malos e ingratos? ¿Te enfadas? Es que, Señor, es que el otro, mira, te quedas mirando cómo prospera el impío. Claro. Hijos, si tienen los ojos engordados, les va muy bien y cada vez hacen peor. Eso es gracia común. ¿Te enfadas? Es que Dios es bueno. Y no solo contigo, con los malos, con los ingratos. Que Dios hace llover sobre justos e injustos. Ahora mirad, hermanos, si esto es así, que algunos hermanos, esta gracia común no nos dejó sin testimonio, haciendo bien, danos lluvias del cielo. Dios derrama su gracia común, pero algunos han dicho, que toqué un poco hace tiempo atrás, algunos, si yo pregunto, no sé cuántos se acordarán, pero si yo pregunto a la iglesia: ¿Dios puede usar vasos sucios? ¿Dios usa vasos sucios? Parece que en España siempre se ha dicho: Dios no usa vasos sucios. Anda, que no lo he escuchado yo a veces. Ese es tu concepto y mío. Y perdonadme, un concepto nuestro, concepto gitanico. Dios no es gitano, Dios es Dios. Y escuchadme bien: Dios no usa vasos sucios, lo dices tú. La Biblia dice otra cosa, que Dios no usa vasos sucios. Mira la gracia común. Balaán va a maldecir al pueblo de Dios. Le pagan y coge dinero. Balaán era agorero, adivino, un brujo, un adivino, un pagano. Se vendió por dinero, subió al monte para que maldijera a Israel. Pero la Biblia dice, y leerlos, Números capítulo 24, que dice un texto, dice que la canción de Balaán, sacó una canción y diciendo: dijo el varón de ojos abiertos pero caído. Dijo aquel varón caído, dice él, caído pero de ojos abiertos. Es quien es capaz de caer con los ojos abiertos sabiendo que está cayendo. Balaán dice:
el varón caído, pero de ojos abiertos. Es que una cosa es que caigas por ignorancia, por debilidad, pero con los ojos abiertos. Que caigas con los ojos abiertos. Que caigas donde no debes, sabiendo que estás cayendo. Hermanos, por favor. Pues este Balaán, caído pero de ojos abiertos. Si tienes los ojos abiertos, mira al cielo, no mires a la tierra. Caído pero de ojos abiertos. Y este Balaán dice que sube al monte y va a maldecir al pueblo de Dios. Pero dice la Biblia, Números capítulo 24, y el Espíritu del Señor vino sobre Balaán. Tomó a Balaán, dice la Biblia, y profetizó. Y en vez de salir maldición de su boca, Dios cambió el corazón y salió bendición profetizando y diciendo: oh Israel, cuán hermosas son tus tiendas. Y empieza a profetizar y dice: la estrella de la mañana. Y profetiza de Cristo, un pagano, un adivino, un agorero que iba a maldecir al pueblo. Es capaz de profetizar por el Espíritu de Dios y hablar de Cristo. ¿Cómo dices tú que Dios no usa vasos sucios? Dios usa vasos sucios para glorificarse, para cumplir sus planes y sus propósitos. Otra cosa es con quién Dios tiene relación y comunión. Dios tiene relación y comunión con los suyos, no con los paganos. Dios tiene relación contigo y comunión contigo, con los paganos no. Pero Dios, para llevar sus planes y propósitos, usa lo que quiere, cuando quiere y porque quiere. ¿Y tú le vas a decir algo a Dios? ¿Dirá el vaso de barro al alfarero: ¿por qué haces así? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Pero hermanos, hay más de estos. Anás y Caifás. Anás y Caifás entregan al Señor. Son los jueces de Cristo. Cristo va a la cruz, hermanos. Ellos firman la sentencia. Pero dice la Biblia, Juan capítulo 11, nos dice la Biblia, y Anás y Caifás era sumo sacerdote aquel año y profetizó diciendo: es necesario que muera un hombre por el pueblo y no todo el pueblo por un hombre, hablando de que Cristo debía de morir. Hermanos, Anás, Caifás, los que le entregan, profetizó. ¿Queréis más textos? El rey Ciro. El rey Ciro, hermanos, era un idólatra. Tenía dioses paganos y dice la Biblia: tú no me conoces, Ciro, dice Dios, no me conoces. Romero, ¿sabes cómo llama Dios a Ciro, que no conocía a Dios? ¿Sabéis cómo le llama Ciro, Dios a Ciro? Coger Isaías capítulo 45. Le llama mi siervo, mi ungido, mi pastor. Paco le llama a Ciro. Ciro no conoce a Dios, dice: tú no me conoces. Un hombre impío, idólatra, dice: tú no me conoces. Pero lees Isaías y le llama, Dios le llama a Ciro mi ungido, le llama mi pastor, mi ungido, mi pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios obró en el corazón de Ciro. ¿Para qué? Para que diera libertad al pueblo de Israel que estaba esclavizado y volvieran a sus ciudades para levantar Jerusalén. Y les dio permiso porque Dios obró en el corazón de Ciro. Era su ungido, su siervo, le dice. Porque Dios, para cumplir sus planes y sus propósitos, usa lo que quiere, cuando quiere y a quien quiere, Ángel. Y nosotros no podemos decir nada. Te repito, o te enfadas porque Dios es bueno. Perdonadme, hermanos, sálvese quien pueda. Somos tan celosos, hermanos, que nos enfadamos cuando Dios bendice a alguien más que a nosotros. Nos molestamos. ¿Por qué bendice a este? ¿Por qué le va tan bien la cosa? Si no hay quien la aguante. Te enfadas porque Dios es bueno, ¿no? Vamos más hacia adelante, hermanos. La gracia común es la bondad de Dios para con todos los hombres, sin importar reparar en su relación con Él. Podemos distinguir entre amor benevolente y amor complaciente. Pero es que también, hermanos, la gracia común restringe de pecado, que es lo que estamos hablando, restringe. Dejadme unos minuticos, hombre, que si no voy a tener con este tema para 20 mensajes. Escuchar bien, la gracia común restringe. Quiere decir, hermanos,
Acordaros de Génesis 20. Acordaros que os lo dije. Dice Abraham: Sara, vamos a Egipto, no digas que eres mi hermana. No digas que eres mi mujer, di que eres mi hermana, porque por causa tuya me pueden matar a mí. Van a Egipto y así lo hicieron. Pero Abimelech desde el palacio ve a Sara, guapa, juncal, hermosa. Traerme a Sara para el palacio. La han traído a Sara al palacio. Pero por la noche, hermanos, Génesis capítulo 20, por la noche Dios habla con Abimelech, un pagano, un inconverso. Y le habla a Dios. ¿Veis? Y le habla a Dios y le dice: Abimelech, no toques a Sara, porque es mujer de Abraham. Soy el pastor, te lo voy a decir. No toques lo que no te pertenece. No toques lo que no es tuyo. Ni mires lo que no es tuyo. No mires lo que no te pertenece. Dios te ha dado una bendición, míralo, cuídalo, abrígalo, ámalo, respétalo. No mires lo que no es tuyo. Y ahora la voz de Dios viene y habla con Abimelech y le dice: Abimelech, no toques a Sara porque es mujer de Abraham. Y Abimelech dice: Señor, en el sueño, leerlo, leerlo. Señor, tú sabes que yo he andado con manos limpias y con integridad de corazón. Él me dijo de su propia boca que era su hermana. Y le dice Dios: sé que con manos limpias, integridad de corazón has hecho esto, pero yo te retuve para que no pecaras contra mí. En otras palabras, tu responsabilidad, Abimelech, es andar con manos limpias y con limpieza de corazón. Pero tú te crees que eres tú quien no ha tocado a Sara. Te he retenido yo. Si yo no te retengo, pecas. Si no te retengo, tocas. Si no te retengo, coges. Tú te crees que es por ti. Tú te crees que eres el que tienes la capacidad. Pero es Dios quien te restringe. Es el Espíritu Santo quien te restringe de pecar. Hermanos, Salmo 81:11 dice: mas mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me quiso a mí, por eso los entregué a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios deseos. ¿Te das cuenta? La gracia común restringe de pecado, pero la gracia común llega al momento que quita ese freno de restricción. Y ay, Dios mío, dejarme aquí unos minutos. Cuando Dios quita el freno de restricción, hermanas, que también es para vosotros el mensaje. Cuando Dios quita el freno de restricción y te deja que desemboques en tus propios deseos y pasiones, eso es un juicio que no tiene vuelta atrás, hermanos. Por eso dejemos que sea Dios quien nos trate, quien nos ate con cadenas de amor, porque el hombre es malo de naturaleza, con malos deseos. Por eso necesitamos, hermanos, que sea Dios quien trate en nosotros y nos restrinja, porque a veces el juicio de Dios es quitar la restricción para que hagas lo que quieras. Y si Dios te deja hacer lo que quieras, es que Dios ha emitido un juicio contigo. Ruega a Dios. Cuando Dios te pone freno, eso es porque le perteneces. Mirad, hermanos, hemos leído un texto que ha dicho que la misericordia de Dios se extiende sobre todas sus obras, sobre toda la creación. Escuchadme bien, si el Espíritu Santo se desligara de su creación un solo segundo, la creación moría. Y diréis: ¿dónde está eso? En la Biblia. Dice la Biblia, hermanos, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y dice que Él es el que nos ha dado vida y aliento a todas las cosas. Él es el que da vida y aliento, y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos, y el Espíritu Santo, hay quien se cree, como en el Antiguo Testamento, el periodo intertestamentario entre Malaquías y Juan, que no hay profecía, que en los años de silencio, que no se ha movido el Señor. ¿Qué creéis? Que el Espíritu Santo se marchó de vacaciones y dijo: bueno, ahora aquí en el periodo intertestamentario yo me voy y os dejo que hagáis lo que queráis. No, hermanos, hubo mucha actividad del Espíritu Santo, mucha. De hecho, hay algunos que dicen
No había profecía en el periodo intertestamentario. Sí, había profecía. Lo que no había era profecía universal y autoritativa, pero había profecía étnica y personal. ¿Dónde está eso? Periodo intertestamentario. Zacarías dice que el Espíritu Santo vino sobre él, hubo llenura del Espíritu y profetizó. Es que no había llenura, había llenura del Espíritu. Elizabeth profetizó diciendo: como la madre de mi Señor viene a verme. Eso es periodo intertestamentario, hermanos. Pero no es el tema que me ocupa. El tema que me ocupa, hermanos, es que estamos hablando del Evangelio, de la ira de Dios, de su gracia, de su restricción y de cómo Dios se entrega con entregas judiciales. A ver si lo puedo dejar aquí, para no alargarme. Para pasar ya otro día, continuamos. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora dice: Jehová es bueno para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Todas sus obras. De la creación, de los cielos, de la tierra, de lo que vemos y lo que no vemos. Usa su misericordia y ha usado su misericordia en los ángeles, en los arcángeles, en los serafines, en los querubines, en las criaturas. Y algunos dirán: ¿y la misericordia también con Satanás la utilizó? Escúchame bien, Aarón. Dios ha mostrado misericordia siempre con toda la criatura. Con Satanás también. Escúchame bien. La Biblia dice que el diablo se convirtió en diablo. Dios no hizo ningún diablo. Hizo un querubín perfecto, lleno de hermosura, acabado en hermosura, el sello de la perfección. De toda piedra preciosa era su vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de berilo, de ónice, de crisoprasa. De toda piedra preciosa era el sello de la perfección, hasta que se halló en él maldad. Luego entonces, ¿cómo usó la misericordia Dios? Pregunto a la iglesia: ¿sabía Dios que el querubín se iba a rebelar y se iba a convertir en demonio? ¿Lo sabía Dios? ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está la misericordia de Dios? En que aun sabiendo lo que el querubín iba a hacer, Dios le dio un lugar de privilegio y le dijo: querubín protector. ¿Sabéis, hermanos, lo que protegía? Según hemos visto muchos teólogos y la Biblia, hermanos, parece ser que le puso al frente de la adoración, pero era protector. ¿Pero protector de qué? Protector de la santidad de Dios, hermanos. Protector de la santidad de Dios. Por lo tanto, Dios usó su misericordia, que aun sabiendo que se va a revelar, usa su misericordia y le da un lugar de privilegio. Judas, Dios sabía que Judas le vendería, sí, pero le dio una oportunidad de privilegio. Le puso llevando la bolsa y le decía: amigo. Dios ha usado su misericordia siempre. Lo que pasa que el querubín decidió convertirse en diablo y el hombre decide irse al infierno. Dios no manda al infierno a nadie. Si vas al infierno es porque vas tú. Dios no te envía, te vas tú. Por tu conducta, por tu desobediencia, por no recibir a Cristo. Quiera Dios que todos los que estamos aquí, hermanos, cuando suene la trompeta, porque dice la Biblia: y sonará la trompeta. Necesito, venga ahí, que ya este es el final, hermanos. Es que me queda esto que no puedo pasármelo, no me lo puedo pasar. Esto no me lo puedo pasar, hermanos. Lo que diga el Juan, continúa estos 5 minutos. Amén, venga. Un aplauso al Señor, hermanos. Venga, vamos allá y después la música para finalizar, venga. Luego entonces Dios ha usado su misericordia siempre, ¿de acuerdo? Pero mirad, hermanos, como final de esta parte de mensaje, no del mensaje, sino de esta parte. Nuestro Dios es un Dios moral. Los dioses paganos no son morales. Por eso los hombres han buscado dioses y religiones conforme a sus corazones. ¿Por qué? Porque los dioses, la idolatría, los dioses que no existen, son paganos, pero no son morales. En Grecia, hermanos,
La mitología griega tiene muchos dioses, Roma tiene muchos dioses, conforme a sus corazones. Por eso podían, hermanos, hacer muchas cosas los hombres y sus dioses no se lo toman en cuenta. ¿Por qué? Como son dioses y no hay nadie por encima de él puede dar la vida a uno, luego quitársela, reírse de él, sacarle burla, porque es Dios, los dioses de la mitología. Pero tu Dios y mi Dios es un Dios moral, que no permite el pecado. Y ahora dice la Biblia que cuando Dios, escucharme que este es el final, venga, vamos ahí, que voy a leerlo, y simplemente con leerlo, sin aplicar. Mirad, hermanos, en los últimos tiempos, cuando Dios quita el freno moral porque el hombre quiere desembocar en su pecado, el hombre va directo al infierno. Dios les está sujetando como un caballo, como una bestia, les está sujetando por su espíritu y por su palabra. Les está sujetando, pero la humanidad va directo al infierno. Quiere pecar, quiere cumplir los deseos de su corazón, y llega Dios en el momento que llegará y quitará la restricción, quitará el freno moral. Y ahora, cuando ocurra eso, dice la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 3, también debes de saber esto, hermano mío, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, que no se les puede aplacar, calumniadores, intemperantes, que no hay quien les baje el temperamento, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y sigue la lista, hermanos: adúlteros, homicidas, malhechores, blasfemos, injuriadores. Eso será el carácter de los hombres del último tiempo. Pero la iglesia se mantiene en pureza, la iglesia se mantiene en santidad, la iglesia aborrece el pecado, la iglesia ama a Dios, la iglesia ama la santidad. Ponte en pie conmigo, adora a este Dios moral, a un Dios moral que tenemos, que condena el pecado, que condena la maldad hasta la cuarta y quinta generación. Habla de Dios, confía en Dios, descansa en Dios, glorifica a este Dios. Apláudele ese coro, por favor, apláudele a Dios. Aleluya. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe. Aleluya. Si me amase como amas un camino, si olvidase los rencores del ayer, Gracias. Amén. A ver cuántos aplauden a Dios con el corazón.